Esperamos que el tiempo de alabanza y adoración hayan sido de edificación para tu vida. Llegó el momento de escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para ti. Si esta transmisión está siendo de bendición para tu vida, compártela y no te desconectes. El Señor te estaba esperando, igual a todos los que nos ven por redes sociales. Espero que estés a gusto recibiendo la palabra de Dios allá en tu casa. Muy bien, mi querido hermano. Esta noche les traigo un tema que creo yo que es bastante importante en este tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo de la iglesia. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 8 al 10, y te pido que te pongas sobre tus pies para leer este versículo y hacer una oración. Al título de este tema le puse la misión de la iglesia. ¿Sabes por qué? Mira al hermano que tienes al lado, a tu derecha, a tu izquierda, enfrente. Todos nosotros hacemos la iglesia de Cristo. Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 8 al 10 dice, hablando el Señor: Él hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Escucha esto: en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cierre un momento sus ojos. Espíritu Santo, en esta noche te damos gracias primeramente porque creemos que tu presencia ya está en este lugar, Padre. Te pedimos que pongas en nuestro corazón, Padre, esa, Padre mío, disposición de oír tu palabra, Señor. Que sea puesto tu palabra en tierra fértil, Padre. Quita toda distracción, quita todo aquello, Padre, que nos desenfoque de recibir tu buena palabra, Padre. Creemos, Señor, que esta palabra será de bendición para esta tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y puede tomar su asiento. Este versículo dice que el Señor nos ha dado sabiduría e inteligencia. Esta palabra no la dice para cualquier persona, lo dice para su iglesia. Pero ¿para qué nos quiere dar el Señor sabiduría e inteligencia? Dice ahí que para la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Quiero iniciar diciéndote, hermano, que hay una agenda en la tierra que se debe de cumplir, que está escrito en su palabra, que es la dispensación del fin de los tiempos. Últimamente se ha estado hablando mucho acerca de que el fin del tiempo está cerca. ¿Cuántos lo han oído? Inclusive yo puedo creer que cuando conociste al Señor te dijeron, el Señor está cerca, ¿verdad? Pero hoy más que nunca podemos ver que realmente los tiempos se están acercando. Y aquí dice que la dispensación del cumplimiento de los tiempos se acerca. Y quiero decirte algo importante: la iglesia es protagonista en este tiempo que estamos pasando y que están por terminar. Muchos han hablado acerca de Israel últimamente, ¿verdad? Lo que está aconteciendo, las guerras, los rumores de guerra. Pero quiero enseñarte en esta noche que todo lo que está aconteciendo, ¿sabes qué es? Es un reloj de Dios, pero no para Israel. ¿Sabes para quién es este tiempo? Para su iglesia, para la iglesia. ¿Por qué? ¿Sabes cuándo comenzó el trato con la iglesia? Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, y dice que vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, cuando el Señor Jesús dio la oportunidad a los gentiles, ahí empezó la iglesia. ¿Por qué inicio con esto? Porque debemos de entender nosotros que lo que está pasando este día con Israel, ¿sabes qué es? Es un reloj para que la iglesia despierte. Es Dios diciendo, iglesia, es tiempo de que cumplas la misión que tienes aquí en la tierra. El fin de los tiempos está cerca. El arrebatamiento está cerca. Claro que Dios tiene un trato especial con Israel, por supuesto, pero ese va a venir después del arrebatamiento. Lo principal que te quiero decir ahorita es tiempo de la iglesia. Y dice Romanos 8:19. Tú has leído este versículo, dime amén cuando lo tengas.
Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Todo lo que está aconteciendo hoy en día, ¿sabes qué es? Es un clamor de la creación diciendo, ¿dónde está la iglesia? Es la tierra diciendo, ¿dónde está la iglesia? Y yo te pregunto, hoy, pueblo de Cristo, ¿qué estamos haciendo como casa de Dios, como iglesia? Por eso le puse este tema, la misión de la iglesia, porque es de suma importancia que tú y yo aprendamos y entendamos cuál es nuestra labor aquí en la tierra. Muchos creemos, llegué, acepté al Señor, me bauticé y ahí terminó todo. Siento decirte que ese fue el inicio de tu labor y mi labor en este lugar. Y dentro de la misión de la iglesia yo vi 3 puntos importantes, te los voy a mencionar brevemente y después los vamos a estudiar uno por uno. Lo primero es que el Señor dijo que tú y yo debíamos de ser la luz del mundo. La iglesia debe ser esa luz en medio de las tinieblas. ¿Por qué? Porque sabes que la iglesia es la encargada de ser una guía espiritual en el alma y en el cuerpo a todas las personas allá afuera. ¿Por qué debemos de ser la luz? Porque nosotros somos lo que ellos ven. También dijo el Señor Jesús que seríamos nosotros la sal de esta tierra, es decir, todo lo que se sabe, es decir, ser una guía para el alma de las personas allá afuera. Pero no solo eso, nos dice que como iglesia debemos de ser columna y baluarte de la verdad, es decir, lo que tú y yo somos, la guía espiritual que podemos ser para ellos. Pero primeramente quiero poner un fundamento y es el siguiente. ¿Por qué es que se espera mucho de la iglesia? Yo quiero primeramente darte esta información, este enfoque. ¿Por qué tú y yo somos tan importantes en este tiempo llamado la iglesia? Y quiero iniciar en Hebreos capítulo 11, versículo 32 al versículo 40. Quiero hacer una referencia entre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y el pueblo de Cristo que somos tú y yo, la iglesia de hoy en día. Y Hebreos 11 me habla de grandes hombres que fueron valientes en la fe. Me relata Hebreos 11 hombres que con la fe vencieron gigantes, abrieron mares, conquistaron naciones. Y dice el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría para relatar acerca de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David y también de Samuel y de muchos de los profetas, quienes conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, cerraron bocas de leones, extinguieron la violencia del fuego, escaparon a filo de espada, recibieron poder en su debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mujeres hubo que recibieron por resurrección a sus muertos, otros torturados al no aceptar liberación para alcanzar una mejor resurrección, y otros sufrieron la prueba de escarnios públicos, azotes, además de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, aserrados, murieron asesinados a filo de espada, anduvieron errantes, vestidos con pieles de ovejas, con pieles de cabras, indigentes, afligidos y maltratados, de los que el del mundo no era digno. Escuche todo lo que pasaron grandes siervos en el Antiguo Testamento, deambulando por desiertos y montes, en las cuevas y cavernas de la tierra. Pero a pesar de todo esto que sufrieron, mire esto, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa, habiendo Dios provisto para nosotros algo mejor, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Qué bendición dice este versículo, porque dice que a pesar de ser hombres valientes, no recibieron una promesa. ¿Y sabes para quién fue guardada esa promesa? Para la iglesia que hoy en día somos tú y yo. Entonces quiero decirte que la iglesia
es la que obtuvo la mayor promesa más grande de toda la historia, llamado tiempo de gracia y Espíritu Santo. ¿Qué quiero iniciar diciéndote? Que tú veas por qué se espera mucho de ti. Porque tú puedes decir, ¿qué he recibido yo para que se espere mucho de mí en este tiempo? ¿Por qué se me encomiendan cosas tan importantes como iglesia? La respuesta es, porque se te ha dado lo más grande que ha podido existir, que es el Espíritu Santo. Y escucha lo que dice Efesios 1:13, te lo voy a leer, dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiéndolo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo. ¿De qué dice? De la promesa. En Primera de Pedro me relata que, ¿sabes qué había anteriormente? Profetas que indagaron acerca de todo lo que había de acontecer hoy en día. Y ellos investigaban y decían, pero ¿para quién se hablan estas cosas? ¿Quién va a adquirir esta salvación? ¿Sobre quién se va a posar el Espíritu Santo? Y yo puedo imaginar diciéndoles a ellos, o pensando ellos, esos hombres deben de ser hombres extraordinarios. Y aquí estamos tú y yo recibiendo algo que dice que los mismos ángeles anhelaban ver. Y eso fue puesto sobre nosotros. ¿Por qué? Porque dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Iglesia, hoy quiero primeramente, antes de hablarte de nuestra misión como iglesia, de lo que tú tienes como cuerpo de Cristo, que es el Espíritu Santo. Me gusta mucho pensar esta reflexión, porque la he mencionado en este lugar y cada vez que la menciono, me hace recapacitar de lo que tenemos como iglesia. Y es que ¿cuántos de nosotros hemos dicho o hemos oído a personas decir, a mí me hubiera gustado estar en tiempo de Jesús o en tiempo de David o en tiempo de los profetas? Tal vez decían, me hubiera visto ver Sansón, cómo el Señor lo fortalecía y era muy fuerte. O tal vez más de uno ha dicho, a mí me hubiera gustado ver cómo Moisés abrió el mar rojo y cruzó en tierra seca, porque pensamos que lo que había atrás era mejor que lo que vemos ahora. Y me gusta pensar esto, que cuando tú y yo estemos delante del Señor en el cielo, lleguen todos estos hombres y tú los veas y les digas, oye David, ¿y cómo fue matar a un gigante? ¿Cómo fue que con una piedra lo derribaras y gracias a esa victoria Israel ganara una batalla contra los filisteos? O tal vez puedas ver a Sansón y decirle, oye, ¿cómo es que recibías esa fuerza? Y me imagino a esos hombres decir, mira, eso ya lo sabes, pero dime tú qué se siente que haya sido el que recibió al Espíritu Santo y estaba dentro de él. Cada vez que yo pienso en eso, veo que en la iglesia se ha puesto algo que nadie había recibido en el Antiguo Testamento, que es al Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y esto me habla acerca de que reconozcamos la identidad que tenemos como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Sabes que a veces tú y yo podemos menospreciarnos, decir, pero ¿qué soy yo delante de Dios? ¿Qué tendré yo que no tengan otros hombres? Porque yo leo en la Biblia hombres guerreros y yo no he conquistado nada. Y eso me habla de que no reconocemos nuestra identidad como pueblo de Dios. Pero ¿sabes una clave para saber tu identidad y lo que Dios ha puesto en ti? Es primeramente conocer quién es Jesucristo. ¿Por qué te digo esto? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, cuál es mi asignación en esta tierra? ¿Cuál es la misión que tengo yo como pueblo de Dios en esta tierra? Y nos podemos tardar años intentando saber cuál es mi identidad y mi postura en este lugar. Pero me gusta la palabra de Dios porque me revela
que mientras tú más te intentas acercar a Dios y ver cuál es la identidad de Cristo, Él más te va a revelar tu propia identidad. Él más te va a revelar cuál es tu misión como pueblo de Cristo. Porque me relata la Biblia que había un hombre llamado Pedro, y en un momento el Señor Jesús les dijo: oigan, ¿quién dicen que son allá afuera? Que soy yo. Y algunos respondieron: bueno, Jesús, muchos dicen que tú eres Elías, muchos dices que tú eres alguno de los profetas, Jeremías. Pero se levantó uno llamado Pedro y le dijo: yo sé que tú eres el Cristo, el Mesías. Eso significa que Pedro tal vez no sabía quién era él, pero sí sabía algo: quién era el que estaba delante de él, que era el Mesías. Y cuando él reconoció la identidad de Cristo, ¿sabes qué aconteció? El mismo Jesucristo le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué inicio con esto? ¿Quieres saber cuál es tu propósito y tu misión en esta tierra? Acércate a Jesucristo, intenta descubrir quién es Él en las Escrituras, y Él va a revelar quién eres tú y qué has venido a hacer a esta tierra. Entonces, ahora sí vamos al tema. Ya vimos que se nos demanda mucho como iglesia, porque se nos ha dado mucho como iglesia. Ahora la pregunta es: ¿cuál es nuestra misión en esta tierra? Muy bien, acompáñame a Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Me dices amén cuando ya lo tengas. Mateo 5, 14 al 16. Y dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo primero que el Señor Jesús nos manda como misión de la iglesia es a que tú y yo seamos la luz del mundo. ¿Y por qué una luz? Porque la luz que primeramente irradia es el Señor Jesucristo, y nosotros debemos de ser un reflejo de Él mismo. ¿Por qué debemos de ser la luz? Porque una luz, lo dice aquí, es como una ciudad en un lugar alto. Es decir, que no se puede esconder. Cuando tú vas a un lugar, no nos vamos tan lejos en nuestra ciudad, lo primero que ven los turistas, ¿sabes qué es? Es la iglesia que está arriba de un cerro. ¿Por qué? Porque algo que está arriba de un monte es algo que no se puede ocultar. Y la luz que tú y yo tenemos en Cristo Jesús es algo que no podemos ocultar. Iglesia, yo quiero decirte y recordarte que tú eres una luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas que hay allá afuera. Hay una chispa de luz que identifica a los hijos de Dios. Recuerdo ahorita y me llega al pensamiento un testimonio que nos compartían acerca de que la luz no solamente es visible a los hombres, sino al espíritu, a los espíritus se les es visible la luz que hay en ti. Porque nos contaban el relato acerca de cómo cuando alguien quería hacerle daño a la iglesia, hacerle brujería o hacerle muchas cosas de estas, ciertas personas decían: hay hombres que no nos podemos acercar porque hay una luz que está dentro de ellos. Es decir, que la luz que tú tienes es como una identidad que tienes allá afuera. ¿Por qué una luz? Acompáñame a Hechos, versículo 12 al versículo 1. El apóstol Pablo decía: imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos el reflejo de lo que hay en nuestra congregación. Es decir, que debemos de tener un buen testimonio. Ve lo que dice: por lo cual también nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos,
habiéndonos desprendido de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta por delante. Mi querido hermano, tú y yo tenemos una responsabilidad, ¿y sabes cuál es? De dar un buen testimonio allá afuera. Porque aquí dice que tenemos una gran nube de testigos. Y bueno fuera que los testigos fueran solo espirituales, pero también son físicos. La historia de Job me relata cómo sobre los hombres puede haber espíritus que ven cuál es tú y mi comportamiento. Y de Job puedo ver cómo todo lo que tú y yo hacemos se le es presentado al Señor. También podemos ver que tenemos gran alrededor de testigos que son físicos. Y es que, hermano, el testimonio que tú y yo tenemos en esta tierra es importante, porque la Biblia me relata en Hechos que en algún momento los apóstoles dijeron: debemos de buscar a hombres que nos ayuden. ¿Y sabes cuál fue la primera característica que buscaron? Decía que buscaron a 7 hombres que tuvieran un buen testimonio. ¿Sabes, mi querido hermano? Hay un dicho que yo he escuchado mucho allá afuera, y es que dicen: a mí me gusta mucho el Dios de los cristianos, pero no me gustan los cristianos. ¿Sabes por qué? Porque las personas allá afuera ven nuestro testimonio, pero ellos no ven como Dios nos ve. Dios nos puede ver limpios, con la sangre de su Hijo sobre nosotros, pero allá afuera, ¿sabes cómo nos ven? Como tú y yo nos comportemos. De ti y de mí es la responsabilidad de demostrar y de aprender misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, nuestra primer misión como pueblo de Dios, como iglesia en este tiempo, es de ser una luz allá afuera. Es de que donde tú te encuentres, donde tú estés, la luz de Cristo brille sobre ti. ¿Y a cuánto les ha pasado que estás en un lugar y donde tú te encuentras, tú ves que hay perversidad, hay pecado, pero tú dices: yo debo de ser diferente? La invitación, iglesia, primeramente es a que tú seas diferente en donde te desenvuelvas, en tu trabajo, en la escuela, donde tú estés, que la luz de Cristo resplandezca en ti y en mí. ¿Cuántos dicen amén? Un buen testimonio es lo que quiere Dios para su iglesia. Acompáñame ahora a Mateo versículo 5 y al versículo 13. Y me dices amén cuando lo tengas. Lo primero es lo que ven los hombres. Ahora es lo que pueden recibir los hombres a su alma. Y dice la palabra: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué va a ser salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisada por los hombres. La siguiente misión que tenemos como iglesia es de la de ser una sal para la tierra. ¿Y por qué la sal? Muy bien. Hay 2 características que tiene la sal. Y la primera es que sazona las cosas. Es decir, que le da un sabor diferente. Es decir, que intensifica lo que ya está. Físicamente tú no le pones sal a un producto y eso sabe insípido. No sabe a nada. Pero con un poco de sal, todos los sabores se intensifican. Pero también lo que hace la sal, ¿sabes qué es? Que persevera, que preserva la materia. Es decir, que evita la corrupción de la carne. Y si yo esto lo traslado a una parte espiritual, yo puedo ver que lo que hace la sal es que preserva que la carne no tenga corrupción. Es decir, a tener santidad delante de Dios. ¿Por qué la sal? Me di a la tarea de investigar esto en Levítico 2, versículo 13, y puedo ver que la sal se ocupaba para los sacrificios del Antiguo Testamento. Es decir, que el Señor Jesús, cuando habló de la sal, se refería a los sacrificios que podemos ofrecer, porque dice la palabra: toda ofrenda de vuestros sacrificios
será salada con sal. Y nunca dejaréis que la sal del pacto del Señor falte en vuestros sacrificios. Presentarás sal en toda ofrenda vuestra al Señor nuestro. ¿Qué significa esto? Que siempre los sacrificios que le demos al Señor deben de ser con un corazón con santidad. Dice la palabra que sin santidad, ¿qué dice? Tú lo sabes. Nadie verá al Señor. Entonces, la sal es la que va a intensificar lo que tú tienes dentro. Si tú tienes alabanza y adoración, eso vas a contagiar a los demás. Y es que, como les mencionaba al inicio, si tú eres la sal de la tierra, significa que alguien te va a probar, ¿es cierto? ¿Quién? La creación allá afuera. Pero ¿qué es lo que va a recibir de ti, que eres la sal, si tú ya no tienes sabor, si tú ya no tienes santidad, si tú permites que la corrupción de nuestra carne prevalezca sobre lo que hay en tu espíritu? Y es por eso que me di a la tarea de investigar en Colosenses 4:6 cómo es que nosotros como sal vamos a compartirle a la creación de nosotros. Y dice la palabra en Colosenses 4:6: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Iglesia, tú y yo como sal en esta tierra somos los encargados de sazonar lo que pasa allá afuera, de darle un sabor a la vida. No sé si te haya pasado en algún momento que llegas a un lugar donde hay tristeza, están tristes. Yo creo que los del hospital lo han visto mucho esto, donde no hay esperanza. Pero cuando llega alguien que le pone sal a la tierra, al mundo, que le pone sabor, el entorno cambia. Porque cuando tú llegas a compartir la palabra de Dios, ¿sabes qué estás haciendo? Estás compartiendo sal a su vida. Estás haciendo que la vida gris que tenían ellos cambie, que el entorno gris que tenían sin esperanza cambie. Lo que tú y yo compartimos es la sal que va a hacer que allá afuera recuerden la esperanza que hay en el Señor. Pero ve lo que dice Proverbios 12, versículo 18. Quiero que entendamos la responsabilidad de que tú y yo, ¿sabes qué es lo que hacemos? Ministrar el alma de la gente. Cuando eras la luz del mundo, Él lo veía, pero ahora que eres la sal, es lo que la gente recibe de ti. Y dice Proverbios 12, 18: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Mi querido hermano, las palabras que salgan de tus labios, la sal que tú compartas a través de tus palabras, pueden ser como golpes de espada o pueden ser como medicina. Pueden ser como golpes de espada porque una palabra mal enfocada puede destruir a una familia, puede destruir la identidad de un hombre. Y no nos vayamos tan lejos. ¿Cuántos hijos, hijas, padres, madres, esposos o esposas en algún momento dijeron una palabra mal enfocada sin pensar y dañaron la vida de tu familiar, la vida de tu esposo, de tu esposa? Esa palabra fue como golpe de espada. ¿Sabes por qué? Porque se encargó de destruir algo dentro de ellos. Y pueden pasar los años y no me vas a dejar mentir. ¿Qué te dicen? Es que yo recuerdo lo que me dijiste y me duele. Marcaste algo dentro de mí. ¿Sabes por qué? Porque tu palabra fue como un golpe de espada, lo hirió, lo dañó. Pero tú y yo estamos dispuestos dice acá, mas la lengua de los sabios es medicina. Iglesia, yo hoy quiero preguntarte, ¿estás siendo la sal en tu entorno? ¿Estás poniendo el sabor de la vida en Cristo en tu contorno, en tu vida, en tu familia, a los tuyos, a tus hijos, a tus hijas? ¿O estás compartiendo palabras que no son sazonadas con sal? Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Y es que este punto es importante. ¿Sabes por qué? Porque la sal es lo que puede hacer que la vida de alguien
recobre sabor o siga gris como lo está. ¿Cuántos recibieron al Señor Jesús ya siendo grandes? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? ¿Cómo era tu vida antes del Señor? Yo recuerdo, aunque conocí muy joven del Señor, pero yo recuerdo aún en mi niñez, que una niñez podía haber sido gris sin el Señor. ¿Recuerdas cuál era tu afán? Salir a jugar. Pero cuando llegó una vida en Cristo, cuando llegó alguien que te dio de su sal, que sazonó tu vida con sal, tu vida cambió, tu vida resplandeció, tu vida tuvo un sentido. Entonces la misión de la iglesia, ¿sabes cuál es? Darle un sentido a la vida de la gente allá afuera que se encuentra sin esperanza. Recuerda cómo te sentías tú sin Cristo. Ahora ve tú a esa gente que está sin Cristo y sé tú esa sal que le recuerde que la vida tiene sabor, que la vida es alegre, que la vida es para gozarse. Mi querido hermano, yo he escuchado a la gente allá afuera que puede tener mucho dinero, puede tener el recurso, no les puede hacer falta nada aparentemente, pero tú escuchas su vida y su vida no parece que tiene gracia, su vida parece que no tiene alegría, porque les hace falta que un hombre de Dios como tú y como yo les recuerde que la vida es alegre si le ponen ese ingrediente de sal. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a ir rápido porque todavía me queda un poco de tema. Ya vimos que nuestra misión como iglesia es ser la luz del mundo, porque la iglesia nos ve, porque la creación nos ve y espera algo de nosotros, que es que tengamos un testimonio puro. Nos pide que seamos la sal de la tierra, que seamos aquellos que ministran con santidad, que sean aquellos que ministramos a la gente para recordarles que hay un sabor en Cristo Jesús, porque eso es lo que la gente prueba, es lo que la gente recibe en su alma. Pero para mí el punto de los más importantes es lo que tú y yo podemos compartir al espíritu de la gente. Y por eso acompáñame a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Me dices amén cuando lo tengas. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice, hablando el apóstol Pablo a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? Es la iglesia del Dios viviente. Pero mira cómo dice Pablo que es la iglesia. Lo pone como una columna y un baluarte de la verdad. ¿Y qué es una columna, mi querido hermano? Una columna es un elemento donde se puede poner una estructura. Sin una columna, cualquier estructura se puede caer. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con esto? Que la iglesia debe de ser columna y baluarte de la verdad. Es decir, que debe de ser un lugar donde la estructura, donde la doctrina es algo que prevalece en la iglesia. Y es que yo puedo ver en la iglesia, en la Biblia, que hubo muchos hombres que se les identificó como columnas fuertes en la iglesia. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser una columna dentro del ministerio que Dios nos ha dado? Amén. ¿Por qué? Porque una columna es algo en el que se le puede cargar un peso, porque se le está encomendando una asignación. Acompáñame a Gálatas, capítulo 2 y versículo 9. La tercera misión que tiene la iglesia es de ser columna y baluarte de la verdad. Y quiero que aprendamos de hombres que fueron unas columnas fuertes en su congregación, que fueron columnas fuertes para la asignación de Cristo a la iglesia. Y dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo y Cefas y Juan, y ve lo que dice adelante,
que tienen cierta fama de ser columnas. Es decir, que en esa iglesia se hablaba de que Jacobo, Cefas y Juan eran columnas fuertes en quien se les podía encomendar algo. Y dice, nos dieron la diestra a mí y a Bernabé en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. En estos 5 hombres que vemos, podemos aprender qué es lo que debe de tener la iglesia como columna fuerte en esta congregación. Y vamos a mencionarlos rápidamente, usted los puede estudiar en su casa. Cuando me habla que Pedro era una columna fuerte, me habla de la roca fuerte que era Cristo para la iglesia y también la roca que demostró ser Pedro para la iglesia. Es decir, que eran hombres firmes, eran hombres que no iban de izquierda a derecha, frío, eran hombres que eran firmes en su convicción al Señor. Pero también me habla de un Jacobo que habla acerca de la consolación y la exhortación a la iglesia. Una persona que es columna en la iglesia es aquel que no llega con palabras hirientes, llega a consolar al que está necesitado. Me habla también de un Juan, es decir, que en las columnas hay revelación de la palabra de Dios, hay revelación y amor, porque recordemos que Juan era el discípulo amado, el discípulo que dice que se recostaba sobre el Señor, es decir, que era un hombre fiel. Y si algo se requiere en la iglesia, ¿sabes qué es, hermano? Hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres que van a demostrar fidelidad a Dios, pero también a la casa. También me habla acerca de un Pablo, es decir, acerca de la doctrina pura, acerca de atesorar la palabra, los misterios de la Escritura, la doctrina de Cristo. Y por último me habla de un Bernabé, es decir, de alguien que vino a ofrecer un servicio porque alguien faltó. Bernabé, un ministro que vino a suplantar a alguien que no quiso servir. Y si algo se requiere en una columna, ¿sabes qué es? Estar dispuesto al servicio. Entonces, ¿qué me habla de hacer una columna? Una estructura que adopte una doctrina. Y acompáñame a Tito versículo 9 del capítulo 1. Vamos a acelerar porque ya se nos va a acabar el tiempo, pero Tito capítulo 1 versículo 9. Escucha lo que debemos de hacer como columnas y baluartes de la verdad. Dice, que retengan firmemente la palabra fiel conforme a la doctrina, a fin de que sea capaz de exhortar con sana enseñanza y de refutar a los que contradicen. Y es que me impresiona esto, debemos de ser baluarte de la verdad. Y ser baluarte de la verdad, ¿sabes qué significa? Que tú y yo debemos de defender nuestra fe en Cristo Jesús. Porque dice la palabra, yo te lo leo en 2 de Corintios 10, 3 al 5. Dice que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Y por qué no son carnales? Dice, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lo que tú y yo debemos de hacer como baluartes de la verdad, ¿sabes qué es? Aprender a defender tu fe, aprender a defender tu convicción en Cristo. ¿Defenderla de quién? De todo espíritu que se levanta, dice aquí, en contra del conocimiento de la verdad. ¿Cuántas veces te has encontrado orando y llega un espíritu a querer contradecir lo que estás orando a Dios? Estás orando por sanidad y te llega el pensamiento de, pero si tú estás enfermo, ¿cómo puedes pedirle a Dios sanidad si mírate? Eso es lo que tú y yo debemos de aprender a defender. Defiende tu fe, defiende lo que tú crees, defiende al Cristo que tú sirves,
Defiende al Cristo que tú vienes aquí servicio tras servicio a alabar y adorar. ¿Por qué? Porque como baluartes de la verdad, tú y yo tenemos la encomienda de defender nuestra fe y de compartir el evangelio de Cristo. Acompáñame a Hechos capítulo 8, versículo 35. Dice baluartes de la verdad. Y la Biblia me dice que la verdad es Cristo. Dice, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Es decir, que una de las maneras de refutar el error es compartir el evangelio de Cristo. Y para esto quiero hablar de un hombre llamado Felipe, que era un evangelista que se encomendaba de compartir la verdad, y la verdad era Cristo. Y dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunciaba el evangelio de Jesús. Pero quiero leerte esta versión para que se te abra un poco más el entendimiento. Y es de la Biblia textual. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le habló de la identidad, de la misión y de la autoridad de Jesús. ¿Qué es lo que tú y yo debemos de compartir? La identidad, la misión y la autoridad de Jesús. Eso es lo que tú y yo debemos de compartir allá afuera a las personas. Baluartes de la verdad, saber el plan de Dios en nosotros, pero también el plan de Dios para los que están allá afuera. Y para eso debemos de saber palabra de Dios. Le pido que se ponga sobre sus pies, ya se nos acabó el tiempo. Hubo que recortar varios versículos, pero escucha 2 de Timoteo 4, versículo 1 y 2. La encomienda que tenemos como baluartes dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. El resumen de este tema es el siguiente, hermano. Tú y yo tenemos una misión como iglesia. Y nuestra misión es de ser luz en medio de la oscuridad. Porque tienes muchos testigos que están viendo qué haces, en qué caes. Cristo nos ve de una manera, pero el hombre no ve de la misma manera. Nuestra misión es ser la sal de la tierra. Ser aquellos que le recuerden a esta tierra el sabor que hay en creer en Cristo. Y por último, de ser columnas y vanguardas de la verdad. Es decir, de ser celosos de nuestro evangelio, de defender nuestra fe, defender en lo que creemos. Y termino con Efesios 4, versículo 13. Porque como iglesia sé que tenemos muchos errores, sé que tenemos muchas fallas, sé que hay muchos puntos que decimos debería de ser diferente. Pero como iglesia tenemos una promesa, y es que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Iglesia, la invitación hoy en día es, recuerda tu identidad y que tienes contigo al Espíritu Santo. No estás solo en esta tarea, no estás solo en esta encomienda. Recuerda que la creación espera la manifestación de hombres y mujeres como tú y como yo, que estén dispuestos a ser diferentes, que estén dispuestos a un cambio, que estén dispuestos a ir y compartirles una palabra de bendición, de exhortación. Dice aquí que redarguya, que reprenda
con toda paciencia y con toda doctrina. Mi oración es, ¿sabes cuál es? Que como iglesia despertemos y recordemos que el tiempo está cerca y que es necesario que la iglesia recuerde qué vino a hacer a esta tierra y cuál es su encomienda. ¿Por qué no cierras tus ojos un breve momento y hacemos una oración? Permíteme orar por ti. Permíteme orar para que la asignación que tú tienes sea de edificación para el cuerpo de Cristo. Que recuerdes tu misión como iglesia y lo que tú vales como cuerpo de Cristo. Espíritu Santo, en esta noche te doy gracias por cada hombre y cada varón en este lugar, Padre. Gracias, Padre, porque yo sé que en este último tiempo nos has encomendado una gran tarea como iglesia, Padre. Y muchas veces la hemos ignorado, Padre. Pero hoy, Padre, reconocemos, Padre, que tú has encomendado una tarea como iglesia, Padre. Y te pido que nos puedas dar, Señor, todo aquello que necesitamos para desarrollarla. Que nos hagas hombres y mujeres con carácter, hombres y mujeres, Padre, que se preocupen por el testimonio que comparten allá afuera, Padre. Que no seamos avergonzados por el enemigo, que solamente viene a acusar nuestros errores. Que no permites que seamos avergonzados por allá afuera las personas que lo único que ven es el error. Pero que aprendamos a tener buen testimonio, Padre, para esta tarea. Que nos permita, Señor, compartir palabras de bendición a todo aquel necesitado en su alma, Padre. Que así como alguien nos compartió de ti, nosotros seamos ese conducto para compartirle a otros que hay vida y vida en abundancia, Padre. Y que tu buena palabra, Señor, la doctrina, Señor, aquella, Padre, que nos hace ser firmes en la fe, pueda ser recibida en nuestra alma y en nuestro corazón, Padre. Permite, Señor, que tu iglesia despierte en este último tiempo, Padre, y nos encomendemos de esta tarea, Padre, porque todos somos iglesia. Todo este pueblo aquí presente somos tu cuerpo, Padre. Y gracias por fijarte en nosotros, hombres mortales y con muchas fallas, pero eso sí, dispuestos a seguir tu buena palabra y a servirte por todos los días de nuestra vida. Gracias, Quiero Padre. ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabra, sino en verdad. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabra, sino en verdad. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por recordarnos cuál es el propósito de la iglesia. Gracias por recordarnos que somos sal, que somos luz y que somos columna. Padre, en el nombre de Jesús, permítenos ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores, sino poder caminar en el propósito y en la asignación que tú ya nos diste. Gracias, Dios, que tu palabra quede en el corazón de todos y cada uno de los que oímos tu mensaje, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén
Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias por quedarte hasta el final. Esperamos que este tiempo haya sido de gran bendición para tu vida. Te esperamos en nuestro siguiente servicio. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día. Bendiciones.